Dentro de lo que son arreglos unidimensionales, vamos a ver la cuarta parte. Dentro de la sección de hoy, vamos a tocar lo que es la búsqueda de elementos y la eliminación de elementos. Y vamos a realizar un ejemplo de eliminación de elementos. Tenemos nosotros en la primera parte una búsqueda, pero en este caso va a ser una búsqueda secuencial. Para la búsqueda secuencial vamos a tener un vector para realizar nuestras pruebas. Nos dice que una búsqueda secuencial consiste en ir comparando el elemento que estoy buscando con cada elemento del vector hasta que se encuentre el mismo, si existe dentro del vector. En caso de que yo recorra todo el vector y no encuentre el elemento que estoy buscando, pues significa que no existe ese elemento dentro del vector. Por ejemplo, si yo tengo un vector B con 5 elementos, que va a tener en la primera posición el 8, en la segunda posición el 4, en la tercera el -2, en la cuarta posición el 3 y en la quinta posición el 6. Y quiero buscar el elemento 3. X va a ser mi parámetro de entrada del elemento que voy a buscar. Voy a ir a comparar. Pregunto, ¿el 3 es igual a 8? No, no es igual. Por lo tanto, tengo que recorrer. Voy a la siguiente posición. Pregunto, ¿el 3 es igual a 4? Pregunto. No, 3 no es igual a 4. Voy a la siguiente posición. Pregunto, ¿el 3 es igual a -2? No, no es igual a -2. Voy a la siguiente posición. ¿3 es igual a 3? Pregunto. Sí, es igual a 3. Significa que ese elemento lo encontré. Por lo tanto, si todos los elementos son distintos de mi vector, sería una condición, ya no tengo por qué ir a buscar más, a realizar más comparaciones. Voy a prender un switch que me va a indicar que he encontrado el elemento que estoy buscando. Voy a terminar el recorrido porque se va a prender mi switch y vamos a salir y vamos a decir que hemos encontrado ese elemento y se encuentra en la posición 4 de mi vector. Entonces, esta búsqueda secuencial va a ir buscando posición a posición el elemento que quiero encontrar. Pero, ¿qué sucede si yo tengo dentro de mi vector elementos que son repetidos? Puede ser que yo realice la búsqueda de un elemento y el mismo elemento esté más de una vez dentro del vector. Para ese caso, si fuera ese caso, voy a realizar una búsqueda exhaustiva. Eso quiere decir que voy a ir a recorrer obligatoriamente desde la posición 1 hasta la posición n del vector. Y voy a ir buscando el elemento hasta llegar a la posición n. En primer caso, para la búsqueda secuencial me voy a crear una clase. Voy a colocarlo búsqueda secuencial. Voy a asumir, porque no lo vamos a validar, que todos los elementos sean diferentes. Eso quiere decir que no tenga elementos repetidos, ¿ya? Nosotros al momento de introducir los datos, los elementos del vector, entonces vamos a verificar o vamos a tener que introducir elementos diferentes para que podamos cumplir con esta condición. Voy a colocar que mi método va a ser público,
va a ser static porque pertenece a nuestra clase, no va a retornar nada porque voy a mostrar dentro del mismo método en qué posición lo encontré. Voy a colocar mi método búsqueda. Aquí lo pondremos búsqueda secuencial. En la búsqueda secuencial necesitamos dos parámetros. Primero necesitamos el vector para poder recorrerlo. También necesitamos n, que es la cantidad de elementos que tiene nuestro vector. Como va a ser una búsqueda secuencial, cuando yo encuentre al elemento, voy a parar la búsqueda y me voy a salir. Entonces, el ciclo for no me permite parar en una cierta parte y salir, porque el ciclo for tiene un inicio y tiene un final. Y en el interín del inicio y el final no puedo parar. Entonces, en este caso no voy a utilizar un ciclo for. Vamos a utilizar un ciclo while. En el ciclo while sí voy a poder parar, porque voy a tener una condición que en ese caso va a ser mi switch, que me indique ya no necesitas realizar la búsqueda, ¿no? Porque ya has encontrado el elemento. Entonces necesito un contador para poder controlar las iteraciones. También necesito un switch que me indique si he encontrado o no el elemento. Entonces voy a colocar aquí también, me faltaría para la búsqueda nuestro elemento que quiero buscar, que en este caso lo voy a colocar en X. Vamos a inicializar mi contador en 1 y mi switch voy a inicializar en 0. Y cuando lo encuentre voy a prenderlo, ¿no? A 1. Entonces realizaremos nuestro ciclo while. Mi ciclo while va a ser mientras el contador sea menor o igual a n. Esa sería mi condición para ir de forma secuencial, posición a posición en el vector. Y voy a preguntar, el switch sea 0, porque significa que todavía no lo encontré. Cuando lo encuentre, el switch se va a prender a 1. Ya no se va a cumplir esa condición y por lo tanto voy a salir de ese ciclo repetitivo, ¿ya? Entonces ingresamos dentro de este ciclo while. Voy a preguntar, porque tengo que buscar, ¿no? Voy a preguntar si el elemento X que estoy buscando es igual al elemento Y del vector. Si esto es igual, esto sería al elemento C del vector. Si esto es igual, si los dos son iguales, significa que lo encontramos, ¿no? Entonces vamos a estar en este caso. Entonces aquí lo verificaremos. Como vamos a realizar una búsqueda, el elemento voy a preguntar por si son iguales. 3 es igual a 8, no. Voy al siguiente. Pregunto, ¿3 es igual a 4? No. Voy al siguiente. Pregunto, ¿3 es igual a menos 2? No. Voy al siguiente. ¿3 es igual a 3? Sí. Son iguales. Entonces en ese caso significa que lo encontré y mi switch se prende porque lo encontré. ¿Bien? Entonces vamos a realizar esa opción dentro de nuestro ID. Cuando sean iguales, significa que lo encontré y por lo tanto el switch se va a encender. Necesito también guardar la posición. Entonces aquí, si switch es igual a 1, aquí voy a mostraremos. Aquí se encontró el elemento en la posición y voy a mostrar la posición C, ¿ya? Porque lo hemos encontrado. Si no lo hemos encontrado, significa que tengo que seguir buscando. Por lo tanto, mi contador se tiene que
incrementar, porque voy a ir a la siguiente posición a buscar. Si no lo encontré, mi contador se va a incrementar porque tengo que ir a la siguiente posición a preguntar. No lo encontré, se incrementa C para buscar en la siguiente posición. Y así sucesivamente se incrementa hasta que lo encuentre. Fuera del ciclo while, voy a preguntar, ¿qué tal si mi switch sigue siendo 0? ¿Qué significa si mi switch sigue siendo 0? Si el switch es 0, entonces significa que no encontré el elemento. Entonces aquí voy a colocar no se encuentra el elemento X en el vector. Significa que no encontré. Entonces hasta aquí hemos terminado nuestra búsqueda secuencial. Nos iremos al método principal. Voy a copiarme los dos métodos básicos de otra clase para realizarlo más rápido. Entonces voy a irme a mi clase operaciones básicas. De esta clase me voy a copiar llenar vector y mostrar vector porque el proceso es igual, ¿no? Entonces copiamos y lo voy a copiar aquí abajo. Lo pego. Ya tengo. Ahora vamos a definir en el principal. Primero necesito definir n, que me va a determinar la cantidad de elementos. También vamos a instanciar nuestro objeto de lectura para poder leer por teclado el valor. Voy a colocar un do while para validar que n sea positivo. Entonces si n es menor o igual a 0, que me vuelva a pedir la cantidad de elementos. Aquí voy a colocar digite la cantidad de elementos del vector. Y vamos a leer en la variable n nuestro dato por teclado. Aquí dijimos, ¿no? Voy a definir mi vector de tamaño n más 1 para que reserve dentro de memoria la cantidad exacta del que necesito. Entonces aquí vamos a instanciar recién. Voy a definirme un vector b. Le digo que es un vector porque tengo dos corchetes. Colocamos new int y le vamos a decir que me lo inicialice de tamaño n más 1. Esto porque nosotros comenzamos a utilizar desde la posición 1, pero dentro de Java inicializa todo arreglo unidimensional o bidimensional desde la posición 0. ¿Bien? Entonces ya hemos instanciado nuestro vector, iremos a llamar a nuestros métodos. El primer método que necesito es llenar el vector. El segundo método que voy a llamar es mostrar el vector, los elementos del vector. Y el tercer método que voy a llamar va a ser la búsqueda secuencial. Aquí, en la búsqueda secuencial, ¿qué me falta? Tiene tres parámetros. El primero es el vector, el segundo es n, dice que es el tamaño, y el tercero es x. ¿Qué me faltaría pasarle? Me falta pasarle el elemento. Por lo tanto, aquí voy a colocar digite un elemento a buscar en el vector. Voy a leer ese elemento en la variable, lo pondremos en la variable z para que no sea igualito, ¿no? Porque no tienen que ser iguales, no es una regla. Entonces aquí voy a realizar la lectura en la variable z, de qué valor quiere ir a buscar. Y le voy a decir, pásame el valor de z y lo vas a almacenar en
X y realizas la búsqueda de ese elemento. Iremos a verificar. Voy a colocar un vector de 5 elementos. Todos los elementos van a ser diferentes. Y voy a buscar uno que sí esté dentro de nuestro vector. Colocaremos en la primera posición 14, 6, 3, 58 y le pondremos menos 4. Ya tengo ahí mis 5 elementos y me está mostrando. Iré a buscar el elemento 3. Voy a colocar 3 para buscarlo y me va a decir, se encontró el elemento en la posición 3. 1, 2, 3, está en la posición 3. Ahora iré a buscar un elemento que no exista. Voy a colocar 5 elementos igual. Colocaremos el 12, el 9, el menos 4, el 8 y el menos 2. Me está mostrando los elementos del vector y ahora voy a buscar el elemento 63 que no está en el vector. Me dice no se encuentra el elemento 63 en el vector. Podemos ver entonces que nuestra búsqueda está correcta, ¿no? Cuando yo introduzco un elemento y ese elemento se encuentra dentro del vector, entonces me va a mostrar en qué posición se encuentra el vector, ese elemento en el vector. Pero si yo coloco un elemento que no está dentro del vector, pues me va a decir que no está dentro del vector. Pero ¿qué sucede si yo coloco elementos repetidos? Si yo coloco elementos repetidos, nuestra búsqueda secuencial, por ejemplo, colocaremos 5 elementos y voy a colocar 2 elementos repetidos. El 12, el 4, el 5, el 12 y el 9. Me muestra los elementos y quiero buscar el elemento 12. Me va a ir a buscar y me va a encontrar el elemento en la posición 1. Pero también tengo otro 12 que está en la posición 4. Entonces esta búsqueda secuencial ya no me sirve porque existen elementos repetidos dentro del vector. Entonces, como existen elementos repetidos, vamos a irnos al otro tipo de búsqueda. También búsqueda completa. Va a recorrer todo el vector buscando el elemento. Y si se encuentra con más de una vez, pues mostrará las posiciones en las que ha encontrado ese elemento. Realizaremos ese proceso. En el primer método que estamos realizando, que es búsqueda secuencial, vamos a agregarle nuestro comentario de bloque. Entonces aquí voy a colocar mis parámetros de entrada, ¿no? B es el vector de entrada. N, la cantidad de elementos del vector. X, el elemento a buscar. ¿Qué me realiza el método? Busca el elemento X dentro del vector. ¿Ya? El vector debe tener elementos distintos. Esa es una condición que debe cumplir este método. Voy a agregar el otro método de búsqueda completa también dentro de la clase búsqueda. Lo hemos renombrado. Entonces, debajo de la primera búsqueda voy a definir el segundo método. Va a ser público, va a ser static porque pertenece a la clase, no me va a retornar nada y lo voy a denominar búsqueda completa. En esta búsqueda o en ese tipo de búsquedas ya no existe la precondición de que todos los elementos tienen que ser diferentes.
pueden haber elementos repetidos. Entonces voy a colocar mi primer parámetro de entrada, va a ser mi vector. También le voy a pasar n para determinar la cantidad de elementos. Y también voy a pasarle x, que va a ser mi elemento a buscar. Para una búsqueda completa, ya lo puedo realizar con un ciclo repetitivo for, porque voy a ir desde la posición 1 hasta la posición n, recorriendo elemento a elemento. Entonces voy a declararme nuestra variable de control y también le voy a declarar un switch para que me determine que he encontrado el elemento. Vamos a inicializar mi switch en 0. Voy a tener un ciclo repetitivo for donde iba a comenzar en 1, va a ir hasta n y se va a incrementar en cada iteración una unidad. Voy a preguntar si x, el elemento que estoy buscando, es igual al elemento y del vector, ¿no? Al elemento de la posición y que se encuentra en el vector. Si es así, si son iguales, pues vamos a encender también nuestro switch en 1 porque lo encontré. Y voy a mostrar aquí, voy a colocar el elemento se encontró en la posición, voy a colocar y. ¿Bien? En caso de que no lo encuentre, pues no sucede nada, ¿no? Va a ir a buscar a la siguiente posición. Si no lo encuentra, automáticamente se incrementa y para poder ir a buscar a la siguiente posición. Después de que recorra las n posiciones de mi vector, también voy a preguntar si mi switch sigue siendo 0. Si sigue siendo 0, pues significa que no lo encontré. El elemento, voy a colocar aquí, x, no se encuentra en el vector. Ya. Entonces ya hemos realizado una búsqueda completa. Lo iremos a llamar. En el método principal voy a comentar la búsqueda anterior y voy a utilizar esta nueva búsqueda completa para que podamos ver la diferencia entre los dos. Entonces aquí voy a irme al método principal, voy a comentar este primer método de búsqueda y voy a llamar al segundo método de búsqueda, que es búsqueda completa. Iremos a ver. Voy a hacer ejecutar. Vamos a colocar 5 elementos. Primero voy a colocar diferentes los elementos. Colocaremos el número 23, el 8, el menos 4, el menos 6 y el 9. Todos son diferentes. Y voy a buscar el elemento 8. Y me va a decir el elemento 8 se encontró en la posición 2. También me realiza la búsqueda, ¿no? Porque está ese elemento dentro del vector. Ahora iremos a ver con un elemento que no lo encontramos. Digamos, voy a colocar el 14, el 5, el 2, el 6 y el 3. Y voy a buscar el elemento menos 5. Me dice que el elemento menos 5 no se encuentra en el vector. Ahora veremos el tercer caso que puede suceder. Voy a colocar elementos repetidos. El 3, el 2, el 5, el 2, el 9. Y voy a buscar el elemento 2. Me dice, el elemento 2 se encontró en la posición 2. Es la primera vez que lo encontró. También
el elemento 2 se encontró en la posición 4. Es la segunda vez que encontró ese elemento. Entonces, en este método, que es nuestra búsqueda completa, me recorre todo el vector buscando el elemento X. Y cada vez que lo encuentre, me va a mostrar la posición en la que lo encontró. Con esto entonces hemos visto los dos tipos de búsquedas que podemos tener.